¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy bien. Como recordaréis, el pasado 4 de junio habló Joan Laporta. Hablaba para Barça One. Barça One, esa plataforma que el Barça abrió para agrupar esos varios servicios, varios, ¿no? Con ese fin de acercar al barcelonismo a lo que es el club como objetivo principal. Esa conexión entre el club y sus aficionados, pues a nivel global, ¿no? Pues brindando pues esa experiencia, una experiencia un poquito más completa y esa cercanía entre lo que es el club y lo que somos la propia afición culé, los seguidores del Barça. Pues bien, como comentamos el pasado 4 de junio, recordéis que Joan Laporta tenía previsto hablar para Barça One en el podcast del presidente, ¿de acuerdo? Recordáis que estaba previsto que era a las 5 de la tarde, pero se demoró. Pues bueno, pues en ese podcast Joan Laporta estuvo hablando, pues, lo que son de fichajes, de salidas, de lo que son el tema económico, ¿no? Todo lo que, bueno, rodeaba la actualidad del Barça en ese día 4 de junio en el podcast de Barça One. Como recordamos, como acabamos de decir, no fue a las 5 de la tarde, sino que fue a las 19 horas, a las 7 de la tarde, el momento en el que pudimos visualizar los aficionados, los socios, toda la comunidad culé esa entrevista en ese podcast, como también habló de la salida de Xavi, por supuesto, de la llegada de Hansi Flick, ¿verdad? Pero ¿por qué hubo esa demora de 2 horas entre las 5 de la tarde y las 19, las 7 de la tarde, que fue cuando realmente se produjo? Pues, ¿por qué? Porque tuvo que ser editada y parte eliminada la entrevista en ese podcast. ¿Y por qué tuvo que ser eliminada parte y otra editada? Pues porque, como bien anunció Laia Tudel en Cataluña Radio en el programa Barça Reservat, Barça One tuvo que eliminar varias de las declaraciones que el presi Joan Laporta había dejado en ese podcast. Recordemos, fue una información de Laia Tudel. En concreto, fueron 3 los asuntos por los cuales tuvo que ser eliminada la anterior entrevista, las anteriores declaraciones. Una, relacionada con el fútbol femenino, en concreto con Mariona Caldentey. Una de las declaraciones que tuvieron que ser eliminadas, como hemos comentado en el podcast, fueron las relativas a la salida del Fútbol Club Barcelona de Mariona Caldentey en el Barça femenino a final de temporada. ¿Y por qué se dio esta situación? Pues porque cuando Joan Laporta en esas declaraciones eliminadas anuncia la salida de Mariona Caldentey, ni por parte del club ni por parte de la propia Mariona Caldentey habían hecho oficial dicha salida final de temporada. No había sido anunciada aún esa salida. De hecho, esa salida por parte de Mariona y del club anunciada se produce un día después, el día 5 de junio, por parte de la propia Mariona y del Fútbol Club Barcelona. Otro de los aspectos por los cuales tuvo que ser eliminada dicha entrevista fue que en la anterior a las 5 de la tarde, Joan Laporta comentaba, como recordaréis, que había habido algún jugador que había pedido la salida del club. En este caso, en la parte eliminada, sí se nombró a ese futbolista. Obviamente, todos sabíamos que se trataba de Oriol Romeu. Todos los que cubrimos la actualidad del Barça ya dábamos, por supuesto, que se trataba la salida de Oriol Romeu. Pues exactamente, el presi Joan Laporta, en esa primera entrevista eliminada, afirma que es Oriol Romeu quien ha pedido la salida de cara a la próxima temporada, esta 24-25, que vamos a comenzar en breve, quien pide salir del club por iniciativa propia. En esta ya parte modificada, en la segunda parte de la entrevista, a las 19 horas, Joan Laporta, nuestro presi, comenta que hay algún jugador que ha pedido la salida del club, pero obvia el nombre de Oriol
Romeu. En la primera sí nombra a Oriol Romeu. Y la tercera, más importante, es la relativa a ese acuerdo, a ese megacontrato con la multinacional norteamericana Nike. ¿Por qué? Pues porque en la primera entrevista eliminada de Barça One a las 5 de la tarde, nuestro presi, Joan Laporta, anunciaba que el Barça seguiría con Nike la próxima temporada, cuando el Barça, a día de hoy, y estamos a 16 de junio, no ha anunciado todavía de manera oficial ningún tipo de acuerdo con Nike. Estos han sido los tres motivos por los cuales se demoró hasta en 2 horas que pudiéramos visualizar a través de la aplicación Barça One la entrevista de Joan Laporta del día 4 de junio, prevista a las 5 de la tarde, y no pudimos verla hasta las 7 de la tarde, a las 5 de la tarde, perdón, estaba prevista la entrevista el día 4 de junio y no pudimos verla hasta las 7 de la tarde. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, por estos tres motivos, sobre todo, había sido eliminada esa primera entrevista a las 5 de la tarde por estos tres contextos. La salida de Mariona Caldentey, que no había sido anunciada todavía ni por el club ni por la propia jugadora hasta un día después, el día 5 de junio. El acuerdo con Nike, el presi anunciaba que el Barça seguiría con Nike la próxima temporada, cuando el Barça a día de hoy, 16 de junio, ni siquiera ha anunciado de forma oficial ningún tipo de acuerdo con la multinacional norteamericana. Y con respecto a la salida, a la petición de salida del Barça de algún jugador, como era el caso de Oriol Romeu, que todos los que cubrimos la información y la actualidad del Barça conocemos de sobra quién era ese jugador, pero en esa primera entrevista a las 5 de la tarde, Joan Laporta, cuando comenta algún jugador ha pedido la salida del club de cara a la próxima temporada, no obvia y menciona al mencionado Oriol Romeu, valga la redundancia. Dale un fuerte like al vídeo, majos, es gratis, no os cuesta nada y nos ayuda un montón. Por supuesto, suscríbete y activa la campanita de notificaciones. Hasta la próxima. Vizca Barça.